Permíteme poner el tema en la mesa, Raúl, que viene también como resultado de todo este análisis que hemos venido haciendo a lo largo de esta mañana y que está ligado también al tema de la pobreza y al tema de la marginación y tiene que ver con la muerte. Mira, yo recuerdo que en los 40, 50 las principales causas de muerte de los mexicanos eran las enfermedades gastrointestinales por lo que comíamos y por lo que tomábamos. Conforme ha ido pasando el tiempo y se han mejorado de alguna manera ciertos factores de salud, hemos pasado ahora a tener problemas de cardíacos, del corazón, respiratorios, el cáncer se ha convertido también en un flagelo, pero caray, ahora resulta que el COVID también es una de las principales causas de muerte entre los mexicanos. Increíble, ¿eh? Raúl, mira, tienes la palabra y ese es el tema lo has ligado perfectamente. A ver, el tema de la pobreza, que es un tema que hemos venido analizando, tu reflexión sobre por qué tenemos algunos estados en el sureste del país que son y que están más rezagados que otros puntos de la República Mexicana, sí, pero no olvidemos también los cinturones de miseria que existen en casi todas las grandes ciudades, esos cinturones donde realmente la pobreza se huele, la pobreza se siente, la pobreza duele, ¿sí? Y la vemos y la palpamos todos los días en estos lugares. Pero tienes toda la razón, me parece que la pregunta que ponía sobre la mesa hace un rato sobre la pobreza en estas entidades del sureste, ¿por qué Oaxaca sigue estando tan rezagado? ¿Por qué Chiapas está tan rezagado respecto a otros puntos de la República? Me parece que tiene que ver también con falta de políticas públicas directas que atiendan directamente el tema y también problemas de infraestructura. Juan María mencionaba, por ejemplo, y tú lo decías muy bien, estados como Veracruz, estados como Campeche, estados como Tabasco, que deberían ser economías por los beneficios que de alguna forma debió haber dejado el petróleo en esos años, pero lamentablemente, así como fue el oro negro, también se convirtió en ciudades sumamente caras. Villahermosa, por ejemplo, todas estas ciudades pegadas al Golfo de México empezaron de alguna forma a tener una gran inflación. La gente necesitaba gastar el dinero y crecieron muchas fortunas que se desperdiciaban en mil cosas. Oye, Raúl, pero fíjate, no solo eso, también son ciudades, y con todo respeto lo digo, porque llegamos ahí naturalmente, en donde proliferó la prostitución, el alcoholismo, a eso me refiero. Las drogas. Exacto. Hombre, caray, o sea, tirando los recursos, caray. El exceso de dinero de los que trabajaban en la industria petrolera, que eran salarios muy altos y que recibían pues caudales de dinero, se malgastaba en eso, ¿sí? Sí, no hubo de alguna forma, no hubo quien canalizara esos beneficios que recibían esas poblaciones para mejoras de infraestructura, para mejores de calidad de vida, mejores escuelas. No, lamentablemente no hubo esa visión y lamentablemente sí se gastó mucho dinero en todo esto que estás de alguna forma mencionando. Y esto es una de las partes que a veces cuesta trabajo entender. Pero, cómo si Raúl, recibían el beneficio del petróleo, tiraban el dinero de esa forma. ¿Quiénes eran los responsables o quiénes debieron haber marcado la pauta para que esto no ocurriera? Porque vemos en otros países cómo esa riqueza se genera en esos poblados petroleros, pesqueros, mineros, lo que tú quieras, y se queda esa riqueza y hace crecer a sus comunidades y hace sociedades más libres, más prósperas. Claro, ¿por qué nosotros no somos capaces de eso? Por los gobernantes que hemos tenido. O sea, de alguna forma, sí, los gobernantes que lamentablemente hemos tenido a través de los años, pues muchos de ellos han estado más bien atentos a sus beneficios personales, a hacer negocios, a hacer grandes negocios, grandes capitales, y lo que menos importa es el pueblo, lo que menos importa son las ciudades. Y es parte de esa explicación que podemos darle a este rezago y a estas diferencias que tenemos entre diferentes regiones de la República Mexicana. Y hay otros muchos factores que seguramente están influyendo en esto. Pero me parece que con todos los datos que has estado dando a lo largo de la mañana, la conclusión es que el proyecto del presidente de este gobierno de primero los pobres, ¿sí?, no ha alcanzado a permear lo que de alguna forma se tenía planeado. Claro, hay que tomar en cuenta que vino la pandemia y en esta pandemia todo el mundo ha padecido, ¿sí?
Pero lamentablemente el proyecto del presidente López Obrador, aún sin pandemia, empezaba a dar muestras, ¿sí?, de que no iba a tener los efectos que de alguna forma hubiera querido el presidente al mencionar que primero los pobres, ¿sí?, como digamos enfocando toda la atención especialmente a estos segmentos. Ya los datos los has dado, son dramáticos. El número de pobres en extrema pobreza, la gente que está en extrema pobreza, se ha multiplicado. El número de personas que están en pobreza laboral, es decir, que su ingreso no le alcanza para tener una canasta básica, también han crecido en 10, 11, 12 millones de mexicanos, Víctor, y esto pues lamentablemente es un drama. Y si esto se lo sumas también a lo que has hablado y puesto sobre la mesa hoy, el tema de la salud de las personas. ¿Cuánto dinero se invierte en la salud? ¿Sí? Hoy tenemos este esquema, que yo lo digo es un esquema como paralelo, que se tiene a través de estas farmacias con consultorios médicos, ¿sí?, que cobran muy barata la consulta, algunas no la cobran, pero el negocio está en la receta que se expide para que puedas consumir los productos. Pero, a ver, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? Fíjate que es muy interesante lo que hoy el INEGI, otra vez el INEGI con los datos exactos de estos estudios, consultas que hace entre la población para saber exactamente cuál es la realidad. Tú lo decías, ¿de qué nos estamos muriendo los mexicanos? Antes de entrar a esto, déjame dar el dato. Tenemos el exceso de muertes del año pasado, del 2020, que en promedio en México se morían, la gente se morían aproximadamente entre 700 y 750 mil mexicanos venían muriendo en los últimos años. Ese era el promedio al año de personas que mueren, ¿sí? Sin embargo, el año pasado, el año de la pandemia, el 2020, ¿sí?, hubo 1,086,000 mexicanos que murieron. Es decir, tenemos un exceso de muertes de más de 326,000 personas que murieron de más el 2020. Y el INEGI, dentro de sus datos, que aparte es importante, ¿dónde está ese exceso de muertes? ¿Por qué? ¿Cómo se han cambiado las cosas? Y publica esta lista que podemos ver de las razones por las que los mexicanos se murieron en el 2020. Y déjame dar algunos datos. El primer lugar son las enfermedades del corazón. De enfermedades del corazón murieron 218,000 personas en el 2020. Es decir, sí, tenemos un exceso de muerte, es decir, personas que murieron del corazón, hubo 60,000 personas más que murieron respecto al año 2019, ¿sí? Luego, el segundo lugar es el COVID, donde en el 2020, solamente 2020, hay una contabilidad de 201,163. Luego, la diabetes, 151,000 mexicanos murieron. Tumores malignos, 90,000 personas. La influenza y la neumonía, 56,000 personas. Enfermedades del hígado, 41,000 personas. De enfermedades vasculares del cerebro, 37,000. Luego vienen los homicidios, ahí en rojo. ¿Sí? ¿Cuántas personas murieron asesinadas en el 2020? 36,579. Y luego los accidentes, 32,000 personas muertas. Y para terminar, enfermedades pulmonares, 21,972. Esas son las razones por las que se murieron los mexicanos el año pasado. Y aquí se presta para varias reflexiones, Víctor, en todo este asunto, y lo ligo con el tema de la pobreza, ¿sí? La medicina preventiva, que debería ser un elemento fundamental para evitar que más personas se mueran del corazón, de diabetes, ¿sí? De alguna forma es precisamente, sí, a ver, ya sé que van a decir los expertos, es que comemos mal, es que estamos gordos, ¿sí? Es que no nos alimentamos correctamente, no hacemos ejercicio, estamos acostumbrados a no movernos. Todo eso son factores que de alguna forma han influido en esto. Pero también tiene que ver con la pobreza
de las familias, ¿sí? Si tienes una enfermedad, ¿sí?, no tienes ni siquiera para ir a acudir al médico para atenderte. Si no tienes también recursos, te recomiendan una buena dieta. Ya sé que puedes comer sanamente, necesariamente, pero hay muchos factores que de alguna forma están influyendo en esta cantidad de personas y de qué se mueren los mexicanos. Y me parece que es donde hay también que trabajar. Uno de los ofrecimientos de este gobierno fue tener sistemas de salud al nivel de Dinamarca. Sí, estamos lejos, Víctor. Estamos lejos porque han crecido esquemas de salud paralelos a la medicina pública, que es el Seguro Social, que es el ISSSTE, el sector salud, ¿sí? Y hoy muchas personas, las únicas alternativas que tienen para atenderse son precisamente estos médicos generales de las farmacias que se han multiplicado ante una necesidad, tú la recordarás, que fue la de los antibióticos. Sí, como ya no se podían vender antibióticos sin receta médica, entonces las farmacias lo que hicieron, te pongo un médico para que te dé la receta y me pueda seguir consumiendo y te la vendo, ¿sí? Entonces, a ver, es todo un reto el tema de la pobreza que tiene que ver con muchas cosas y entre ellas precisamente la salud de los mexicanos, Víctor. La salud y la muerte. Fíjate, Raúl, que escuchando a los analistas anteriores, es muy interesante cómo varios de ellos coinciden en que lo que al país le ha hecho falta en este sentido es más infraestructura. No solo es dar dinero y repartirlo, sino crear la infraestructura social en hospitales, canchas deportivas, albercas, todo lo que fomente y ayude y que se quede para realmente subir el nivel de salud de los mexicanos, y que eso ha demostrado en países desarrollados que es lo que mejor funciona, pero en este país no se hace así. Prefiere darse dinero, dar programas sociales que son muy redituables electoral y políticamente a realmente construir. Hombre, tan es así que creo llevamos 40 años de rezago solo en nuestro sistema hospitalario, Raúl. Así es, a ver, lo has tocado, ¿sí? No tenemos, a ver, lo elemental, estás hablando de hospitales, consultorios médicos, todo ha sido así como, sí, los dispensarios médicos de las poblaciones del DIF, ¿no? Donde en una forma, digamos, improvisada quizás en algunos lugares, en otras quizás un mejor puesto, pero es como se atiende la salud de las personas. En infraestructura de escuelas, lo estás viendo también. Si tú vas a otras partes del mundo, los que hemos tenido la oportunidad de estar, y te das cuenta las escuelas, las bibliotecas, las instalaciones deportivas, todo lo que de alguna forma puede ayudar a mejorar la calidad de los ciudadanos, a mejorar la calidad de la salud de las personas, de los ciudadanos, y que eso redunda finalmente en esto, en mejor calidad, que es lo que deberíamos estar enfocados en este asunto. Así es que me parece, Víctor, que sí, los programas sociales sin duda deben ser una ayuda, especialmente, como ya se mencionaba, el tema de estas pensiones universales, una ayuda pequeña, pero que debe ser importante para muchísimas familias, ¿sí? Pero deberían estarse enfocando los grandes recursos, las grandes cantidades, las grandes bolsas a mejorar infraestructura de las comunidades, de las colonias, de los municipios, que es exactamente donde se requiere esto. Víctor. Buen análisis, mi querido Raúl, te agradezco mucho. También abonas este tema, que es un tema impresionante, y dices bien para entender todo esto que está ocurriendo. Gracias, Raúl, por tu colaboración, te agradezco mucho. A cuidarse, Víctor, gracias. A cuidarnos, claro que sí.